Bueno, estamos aquí de vuelta con el congresista Belaúnde Moreira, que nos va a contar un poco de su experiencia en Venezuela y nos va a contar, ha venido con un fajo de dinero. Esto no es ningún tipo de intercambio acá ilícito. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es ese fajo exactamente en bolívares y cuánto es en dólares? Esto es en bolívares, me lo he traído como recuerdo. Al cambio, aquí hay 12.000 bolívares. Al cambio real, al cambio de la calle, no al cambio oficial. Hay muchos cambios oficiales. Es un país con una economía totalmente distorsionada. Esto es $14. Y equivale a más o menos cuánto, digamos así, para consumir. ¿Cuántos pollos a la brasa es eso? Bueno, en una pizzería podrían ser 5 pizzas. 5 pizzas, más o menos. 5 pizzas. ¿Qué tal su experiencia allá en Venezuela para los procesos? Bueno, ha sido una experiencia sumamente instructiva. Yo no es la primera vez que he estado. Yo estuve hace un año con María Corina Machado. Había estado antes, pero por razones personales y familiares. Lo que he encontrado, Caracas es una ciudad de gran belleza. Es una ciudad extraordinaria. Pero es una ciudad en donde ya se ve el deterioro. Y se ve el deterioro a pesar de que los hoteles tienen una magnífica infraestructura. Se ve que el deterioro se nota algo en el servicio y algo en la calidad de los alimentos. Pero en Venezuela todo es caro para el venezolano, pero hay una cosa que no es cara, que es la gasolina. ¿A cuánto está la gasolina allá? La gasolina está más o menos a 5 bolívares el litro. 5 bolívares el litro. 20 bolívares el galón. 5 galones vendrían a ser 100 bolívares. Y ahí tiene usted $14, que es 12.000, ¿no? Sí, entonces aquí podríamos tener muchos galones. 10 céntimos, una cosa así, o digamos, haciéndolo. Podríamos tener muchísimos galones de gasolina al cambio real, no a los cambios ficticios paralelos. ¿Por qué? ¿Qué cosa es ahora Venezuela? Debido a todos estos años del gobierno de Chávez y particularmente en los últimos del gobierno de Maduro. Es un país de economía colapsada, un país cuya estructura productiva literalmente se ha venido abajo. Es un país donde los productos alimenticios escasean, donde la gente indiscutiblemente hoy día en Venezuela está comiendo menos, donde los productos absurdos, no absurdos, sino absolutamente de primera necesidad, como es el papel higiénico, se convierten en artículos de lujo. Ahora, ¿podría hacer usted un paralelo a qué época representa esto en la historia del Perú? Más o menos. Bueno, esto me recuerda en alguna forma, pero mucho más atenuada a la peruana, me recuerda en alguna forma al primer gobierno de Alan García con el Inti Millón. Y antes eso también, antes eso, la inflación está... Sí, pero esto se agudizó sobre todo en la segunda parte, en el segundo quinquenio de la década del 80. La inflación, como ustedes saben, se desató a partir del año 74 y 75 y fue increciendo y... exponencialmente, además, ¿no? Sí, fue increciendo. Pero el momento en que se desató con invasión neta, inflación bruta, etcétera, fue en el primer gobierno de Alan García entre los años 85 a 90. Fue una situación tremenda, pero en mi opinión, a pesar de que el Perú era un país muchísimo menos rico que Venezuela, la situación con Venezuela era muchísimo más favorable, entre otras cosas, porque la criminalidad en el Perú era en ese momento muchísimo menor. Yo he caminado mucho, he dado muchas vueltas por Caracas, he estado en muchos sitios en Caracas, y estuve en el cuartel general de Primero Justicia, el partido de Enrique Capriles, y en un momento dado, se me hizo tarde, yo dije, bueno, me tomaré un taxi. Me dijeron, ya no hay taxis aquí, me iré caminando. No se vaya caminando. Ni se le ocurra. No se vaya caminando solo porque los motorizados la asaltan. Me tenía que ir a otro hotel, a un sitio donde era el cuartel general de la prensa, donde yo quería estar ahí. Entonces, afortunadamente, una de las personas que me había acompañado me llevó en su automóvil a ese otro sitio. ¿Y qué tal los procesos mismos electorales? Yo visité en Caracas a 9 colegios donde funcionaban centros de elección.
algunos en el Chacao, otros en zonas más populosas. Lo que pude notar, a pesar que los días anteriores, yo estuve desde el día 3, el jueves 3, estuve en una manifestación de oposición y pude ver por televisión la manifestación del gobierno, que se notaba que notoriamente era bastante más pequeña. Ninguna de las dos manifestaciones fue muy grande. ¿Por qué? Porque la atención del elector, del pueblo venezolano, está concentrada en superar los problemas diarios de la vida, en tener artículos de primera necesidad, en tener alimentos, en tener medicinas. Entonces, este aspecto de ir a manifestaciones ahora le resulta sumamente difícil. Pero sí pude observar todas las encuestas y todos los rumores que se daban. Asistí a una serie de reuniones, porque fui invitado por la Mesa de Unión de Unidad Democrática. Yo les puedo decir a ustedes que recién el domingo en la mañana, a las 9:30 de la mañana, a pesar de que a mí se me habían pedido mis credenciales como acompañante político, porque no nos reconocían como conservadores, sino como acompañante político, recién a las 9:30 de la mañana me dieron esa credencial. Yo tenía una credencial de la MUD, de unidad, se llamaba Unidad Internacional, pero eso no era una credencial oficial. Con esa credencial recién pudimos, porque estaba conmigo otro peruano, el decano de la Facultad de Derecho de la UTP, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, recién pudimos entrar a 9 locales electorales. Congresista, vamos a ver unas declaraciones del presidente Maduro que nos dan unos indicios de cuál va a ser su posición, su reacción ante estos resultados electorales. Las viviendas, ya declararon. Las viviendas, yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudando. Pero no porque no pueda construirlo, yo puedo construirlo, pero te pedí tu apoyo y no me lo diste. O sea, porque el resultado no les fue favorable, entonces ya no va a ser obras públicas, ¿no? Aquí había una cosa extraordinaria. En Venezuela han ido por lo menos 5 expresidentes latinoamericanos. Gutiérrez de Bolivia, Moscoso de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Pastrana de Colombia, estuvo Laura Chinchillas de Costa Rica, y han habido más o menos 100 parlamentarios latinoamericanos. Creo que fue el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, que más bien tiene una visión favorable de Maduro. Es con todas estas personas de la oposición, que fueron por sus propios medios, pero que obviamente fueron ayudados por los venezolanos, todos estos observadores se volcaron sobre el territorio venezolano. Han sido 100 observadores. Yo estuve con otro peruano, Rodríguez Mackay, en Caracas. 3 congresistas más estuvieron, algunos en Carabobo y otros en otras localidades. Entonces ha habido reflectores inmensos sobre Venezuela, y eso ha impedido, primero, que se retocara, primero el fraude, que ya no se podía, porque las encuestas favorecían abrumadoramente a la Mesa de Unidad Democrática. Después se hablaba de retocar. A nosotros en un momento dado ni siquiera se nos permitía ingresar en los locales de votación. ¿Qué cosa encontré yo? Una cosa que me llamó la atención, en por lo menos 5 de los locales que visité, que la actitud de los miembros de las Fuerzas Armadas era por lo menos cordial, amable, pasen. Los presidentes de la mesa pasen, miren, pero ¿qué encontramos? Encontramos un sistema de voto electrónico ultra sofisticado, pero también ultra complicado a primera vista para quien no lo conoce. Un gran planillón con cerca de 30 opciones electorales, y en la esquina izquierda arriba estaba el PSUV, o sea, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, y en esa esquina, en esa misma columna abajo, estaba la Mesa de Unidad Democrática, pero al lado de la Mesa de Unidad Democrática había otro logo, MinUnidad,
Unidad Democrática tenía color celeste, Minunidad tenía un celeste más oscuro. Minunidad era una entidad fantasma que el día anterior se retiró de la elección y sus dirigentes solicitaron que los votos que fueran para Minunidad pasaran a PSV. Y el Consejo Nacional Electoral, presidido por la señora Tibisay Lucena, aceptó eso. Lo que yo creo que el gobierno no se imaginó fue la magnitud del voto de rechazo. Y entonces las encuestas más favorables, que yo personalmente en un momento dado me era difícil darles crédito, se cumplieron en la práctica. Y de hecho Maduro se ha visto un poco obligado a bajarle el tono a su discurso, porque él en un principio dijo que él iba a salir a las calles en caso Él dijo ganar que iba la a salir a las calles, que si no triunfaba en las urnas iba a triunfar en las calles y que iba a haber candela, candela, peruanos, candela, dicho por el jefe de Estado y jefe de gobierno de Venezuela. ¿Y quieren que les diga una cosa? Vi un poquito de candela. ¿Cuándo vi un poquito de candela? Cuando a eso de las 2 de la mañana del día domingo me dirigí en una van con otros 6 observadores, nos encontrábamos en la autopista Caracas-La Guardia, en la parte de Caracas a La Guardia, y vimos de repente una candela en la pista. La pista estaba totalmente cruzada por pequeñas candelas y había un grupo de gente en la verga. Un piquete, digamos. Un piquete. Y en esos momentos no había muchos carros circulando, y nuestro simplemente se pasó. Había candela, pero aparentemente quienes prendieron esa candela, que estaban ahí para robarnos o para hacer cualquier cosa, estaban por los resultados algo desmoralizados. Entonces no ocurrió nada. ¿Y usted percibió por parte de la ciudadanía un poco de temor? Sí, mucho. Y le voy a contar una anécdota. A mí, a través de un amigo, me invitaron a un programa que dirigía un antiguo diplomático, un diplomático retirado, Julio César Pineda, en Globovisión. Entonces me dijeron, bueno, habla, pero sabes, él es una buena persona, no lo comprometas, no digas que has venido, no enfatices tanto que has venido por la Mesa de Unidad Democrática para observar, porque se teme un fraude, etcétera, etcétera. Yo lo dije en cierta forma, no lo dije demasiado, pero para darle alguna amenidad al problema, al programa, entonces, un momento comenzamos a hablar del presidente Belaúnde, que es un pariente cercano mío, y hablamos de la travesía de Belaúnde en el Amazonas, y volteó, ya estando en Brasil, a un afluente septentrional del Amazonas, y de ahí se comunicó en un barco fluvial o una lancha torpedera, porque en realidad era una lancha torpedera quizás habilitada para fines civiles, y llegó al Orinoco, y del Orinoco esa lancha desembarcó en el Atlántico y regresó al Perú. Y ahí estuvo Belaúnde hasta su llegada a Venezuela. Entonces eso en Venezuela había tenido una gran impresión hace 30 años de esto, porque se había demostrado objetivamente que existía una conexión fluvial entre el Orinoco y Amazonas. Y esta fue, si se quiere, la forma de salirnos del paso para no estar hablando exclusivamente de política electoral, porque el gobierno ha copado las televisiones. El gobierno, con excepción del diario El Nacional, a quien lo raciona con papel, ha copado la prensa. Ahora, y en vista de que ahora la oposición tiene 112 escaños, ¿cree usted que vaya a haber una especie de revanchismo? Porque una de las cosas es que ellos van a tener que medirse bastante, ¿o no? Sería lo sensato. Bueno, yo creo que lo sensato va a ocurrir. A mí me dejó impresionado cuando hablé con María Corina Machado, porque decía que las diferencias entre el gobierno y la oposición se habían acortado, que Maduro estaba subiendo enormemente en su popularidad. Y María Corina Machado me dijo, no, esos son rumores del gobierno. Aparte de eso, el amedrentamiento, la intimidación, esas declaraciones que el Rodríguez Zapatero dijo que era digamos, un lenguaje inflamado, así lo llamó, un lenguaje inflamado. Yo les digo a ustedes, es posible que un presidente de la República diga, si pierdo las elecciones vamos a salir en la calle y va a haber candela. Terrible. Candela es fuego. Claro. Bueno, pero Violencia, ha dicho ¿no? cosas bastante peores. Sí. Bueno, eso es una intimidación abierta. Bueno, el pueblo venezolano
se negó a ser intimidado. Y lo que yo sí puedo decir enfáticamente en estos 9 locales por todos los lados de Venezuela es de que en muchos puntos habían lo que ellos llaman una suerte de carpas rojas, puntos rojos, donde en pleno acto electoral estaban los militantes del así llamado Polo Patriótico, PSV, dando propaganda cuando se sabe que el día de las elecciones no debe haber proselitismo. Ahora, y también se extendió un par de horas más, sí, bueno, hubo una gran tensión. Yo pude observar, por ejemplo, en el Colegio Salesiano, que estaba en un área más o menos, yo diría popular, que es el único sitio donde me pusieron mala cara. Yo enseñé mi credencial, entonces había un policía que cortésmente me dijo, usted puede entrar, no sus amigos, usted va a entrar por 2 minutos y sale. Bueno, no me quedé 2 minutos. Lo que sí pude observar en esos momentos, que a las 3 de la tarde, porque las mesas eran de más o menos 500 personas, a las 11 de la mañana habían votado quizás la mitad. A las 3 de la tarde habían votado un 65-70%. Y ha sido el 74% de la población electoral que ha votado. Sin embargo, a las 6 de la tarde no cerraron las mesas. Las mesas continuaron hasta las 7, hasta las 8, hasta las 9. Y en el centro de prensa que quedaba en el Hotel Altamira Village, apareció en la televisión el general Vladimir Padrino López, y este general Vladimir Padrino López, vestido con todo su, digamos, en traje de campaña, en toda su indumentaria de campaña, acompañado de todo su Estado Mayor, dijo, Venezuela está tranquila, Venezuela está en paz, relató una serie de incidentes menores y ha dicho que estamos en calma. Dije, ¿qué cosa quiere decir? Pensé por un momento que iba a relatar las cifras, iba a dar las cifras. No. Lo que fue es que se estaba dando tiempo para que la señora Lucena de alguna forma negociara con el gobierno y diera las cifras. Porque minutos después de eso apareció el vocero oficial de la MUD, dijo, hemos ganado. Como para presionar. Sí, hemos ganado, conocemos las cifras. Son las mismas cifras que tiene el Consejo Nacional Electoral. No queremos decirlas. Díganos ustedes, porque este es el momento que ustedes tienen que admitir la derrota que ha sufrido el gobierno y cuáles son los verdaderos resultados electorales. Y efectivamente comenzaron diciendo primero 97 diputados de la MUD y luego 99 y luego 46, y a las 12 de la noche salió Maduro diciendo, después de haber dicho que armaría Troya y que tendría candela y que incendiaría la ciudad, etcétera, etcétera, dijo, aceptamos los resultados, aquí no ha habido fraude. El fraude se lo impidieron, quiso que hubiera fraude, pero no pudo haber fraude, afortunadamente para suerte de la democracia en Venezuela, y dijo, bueno, la derecha nos ha ganado, la derecha le ha ganado la guerra económica al gobierno, como si la oposición fuera propietaria de inmensas riquezas. Es decir, admitió que ellos se habían dado un balazo en el pie. Bueno, congresista Belaunde, muchísimas gracias por estar con nosotros y por relatarnos su experiencia en Venezuela. Eso ha sido mi experiencia, pero yo sí quiero decir una cosa más. Sí. Creo que la situación se está volviendo a deteriorar por todo lo que hemos visto. Sí. Maduro ha dicho que va a cambiar su gabinete. Eso puede ser ambivalente, a favor o en contra. Puede ser para una distensión, para una negociación, o puede ser para una confrontación. Y podría ser, y eso es lo que están diciendo, que se quiere vaciar de contenido a la nueva Asamblea Nacional mediante una ley habilitante, que es una ley de delegación de facultades, que podría dar el Consejo, que ahora se ha convertido, el Parlamento, la Asamblea Nacional, que hoy día se ha convertido en un patorrengo. Si eso ocurre, vamos a tener serios problemas. Si eso ocurre, tenemos una nueva situación de enfrentamiento en la que los 2/3 de la población de Venezuela estarían siendo manejados y de alguna forma golpeados por ese otro tercio. Esperemos que eso no ocurra. Que ahora quiere convertirse en el propietario eterno del poder en Venezuela. Muchas gracias, congresista. Vamos a una pausa y volvemos con lo último del programa.